Buenas. Bueno, vamos a seguir con la clase de reproductor. Recordemos, entonces, habíamos quedado en la primera parte, en el testículo, en la vida fetal, resumiendo, obviamente, que era funcional, que tenía células de Sertoli y células de Leydig. Las células de Leydig son las que van a secretar la hormona testosterona. Esta testosterona va a actuar sobre un receptor que es sintetizado, que es codificado por un gen en el cromosoma, en el centrómero del cromosoma Y, que es el MFT. Cuando este gen no está, se produce un síndrome que es el síndrome del testículo feminizante, ya que no hay receptores de testosterona y no pueden, la testosterona es la que induce el desarrollo de los conductos de Wolff. Y lo otro para repasar entonces era que las células de Sertoli se va a producir la secreción del factor antimülleriano. Este factor o esta proteína está codificada por el gen en un gen autosómico en el cromosoma 19 y va a involucionar del lado contralateral los conductos de Müller que forman los genitales internos. Es decir, entonces, en el testículo ya es funcionante y ya secreta testosterona en la vida fetal, a diferencia, acá está escrito, a diferencia de lo que ocurre en el ovario en la vida fetal, que no necesita hormona inductora, o sea, no necesita estrógeno, o sea, no hay producción de estrógeno durante la vida embrionaria en el sexo, en un feto que sea de sexo femenino. Vamos entonces a seguir con otra parte de la clase. Este es el sexo cromosómico, el sexo cromatínico ahora. Ustedes esto ya han visto en biología. Vamos a ver, acá hemos visto en biología el corpúsculo de Barr. Entonces el corpúsculo de Barr es el que se forma por condensación de uno de los cromosomas X y aparece cuando hay un cromosoma X en exceso de 1, es decir, 2X menos 1 igual a 1, uno queda como está y el otro se condensa y se inactiva y forma lo que se llama el palillo de tambor de corpúsculo de Barr. Cuando hay XY menos 1 no queda ningún X, entonces no hay corpúsculo de Barr. Entonces, la mujer normalmente tiene un corpúsculo de Barr y el hombre no tiene corpúsculo de Barr y sí aparece el corpúsculo de F o fluorescencia de Lee. Veamos que hay algunas anormalidades genéticas, como por ejemplo, una mujer, una niñita, pedir este análisis de los cariotipos. Cuando una nenita, por ejemplo, está en edad prepuber y en la escuela se ve que no es la más chiquita, no desarrolla los botones mamarios, entonces cuando la madre va a un endocrinólogo, bueno, primero hay que ver si es que tiene o no identificación de desarrollo sexual en su genoma. Entonces se le pide, el análisis de la presencia o no del corpúsculo de Barr. Entonces, por ejemplo, en las anomalías genéticas, en la genesia gonadal, que le falta un cromosoma, un X, tiene entonces 45 cromosomas y eso se llama con el nombre de agenesia gonadal o síndrome de Turner. Tiene aspecto femenino, las personas que poseen esta patología, y cuando hay un cromosoma X de más en presencia de un Y, o sea, el 47, es una digenesia gonadal o síndrome de Klinefelter. Acá vamos a ver, esto no quiero que lo memoricen, pero sí por ahí como curiosidad para que lo tengan. Hay monosomías y trisomías.
todos conocen la trisomía del par 21, que en el par 21 en vez de haber 2 cromosomas hay 3, se llama síndrome de Down. La monosomía puede estar tanto en los pares autosómicos como en los pares sexuales de cromosoma XY. Recordemos que una monosomía autosómica es incompatible con la vida y entonces el feto muere en el útero. La única monosomía que no es autosómica, sino que está en el par sexual, es la de la agenesia gonadal o el síndrome de Turner, que es el que yo le decía hace un ratito, ¿no es cierto? La trisomía, bueno, hay otras trisomías que pueden estar presentes, acá están, en qué cromosoma están 13, en el cromosoma 18, y la trisomía, estos serían los autosomas, y la trisomía del par sexual, que es el XXY, que son el síndrome de Klinefelter. Las características ya las vamos a ver, son individuos altos, masculinos, pero ligeramente feminizado, hay una mayor coeficiente intelectual, hay una atrofia testicular y hay ginecomastia. Y después hay trisomías en los pares sexuales. Hay una trisomía para el cromosoma Y, que sería doble X y Y, o sea, le llaman también el supermacho. No, realmente no sé si se usa, si es correcto usar el término síndrome porque no presenta ninguna complicación ni clínica ni nada de eso, ¿no? Y después tenemos la superhembra, que ahí tenemos XXX, o sea, un cromosoma X de más, o sea, tenemos una trisomía, y tampoco hay problemas de salud. Rara vez puede presentar una debilidad mental. Entonces acá tenemos el aspecto del síndrome de Turner, X0, que puede ser todos los autosomas lo presentan, que es el puro o el mosaico, que sería que el pequeño porcentaje de deleción en partes del X en todas las células del cuerpo. Es decir, está el cromosoma, el otro par X no está, y el mosaico está no está entero, digamos, el otro. Bueno, y acá está el Klinefelter, acá tenemos XXY, este es el aspecto que tienen. Y ahora vamos a ver la determinación sexual. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que había, hasta la 7ª semana estaba diferenciado en los conductos de indiferenciados, o sea que se desarrollaban los dos, el de Müller y el de Wolff, solo que si había testosterona, evolucionaba el de Wolff, y si no había, entonces no evolucionaba el de Wolff, entonces digamos, podría evolucionar el conducto de Müller. ¿Qué pasa entonces? ¿Existe el hermafroditismo verdadero? Sí. El verdadero es el que tiene, el individuo tiene todo el carácter primario y los caracteres genitales morfológicos internos duplicados, es decir, son hermafroditas, hombre, mujer a la vez. Después está el pseudo-hermafroditismo, que es el que pasa con esto que yo le decía, de que en algunos casos en el testículo tienen testosterona, esa testosterona actúa sobre sus receptores, tienen el gen que produce esos receptores, pueden ser las células receptores, produce testosterona ya en el testículo, y ese testículo va a desarrollarse en el individuo, los conductos de Wolff, que van a terminar desarrollando hasta los genitales externos, el pene, el escroto, el pene, el epidídimo interno. Bueno. Y ¿qué pasa? Que hay veces que no hay un problema, hay una ausencia del factor de regresión mulleriana que es producido por la célula de Sertoli.
Entonces, esa ausencia de irrigación boleriana hace que se desarrollen, a pesar de tener testículo como órgano primaria, no tienen irrigación boleriana, entonces son pseudohermafroditas. Entonces los conductos tienen tanto vagina como pene. Estos serían los pseudo-hermafroditismos. También hay casos y se los puede, existen y se los puede identificar. Bueno, esas son anomalías genéticas. Vamos a ver el sexo morfológico. Entonces acá teníamos los genitales, esto repasando, ya lo hemos visto, internos y externos, y los extragenitales. Y después tenemos el sexo fisiológico y psicosocial. Entonces acá tenemos los funcionales, tenemos genitales, tenemos el ciclo ovárico, la secreción de testosterona, y los extragenitales son el hematocrito y la capacidad vital. Ustedes recuerden que, por ejemplo, en el individuo varón siempre vamos a ver nosotros, bueno, ahora ya no se habla de varón o mujer, sino que la ley de género habla de individuo masculino y individuo femenino, ¿no? Bueno, entonces en el individuo masculino, los gestos genitales, como características, tenemos que, recuerden en la parte funcional, por ejemplo, el varón o el masculino tiene mayor hematocrito y mayor capacidad vital que el sexo femenino. Vamos a conocer la regulación neuroendocrina de la función sexual, el papel del hipotálamo, la hipófisis y la gonadotropina. Esto es un repaso de la regulación neuroendocrina y donde tenemos el circuito hipotálamo, adenohipófisis, gónadas. Esto sería este circuito que tenemos en el primer orden, el hipotálamo. El segundo nivel de este circuito estaría en la adenohipófisis y el tercer nivel estaría en los órganos dianas o en las glándulas endócrinas, que en este caso serían las gónadas. Veamos entonces, repasemos cuáles son los feedback que hay en estos circuitos. Entonces tenemos el feedback que vendría a ser este feedback negativo largo. ¿Por qué? Porque va por circulación y va tanto cuando hay mucha testosterona, hay un feedback negativo que hace que la adenohipófisis no segregue la FSH ni la LH, y cuando va y también va directamente hacia el hipotálamo para inhibir la liberación de los factores liberadores hormonales en el hipotálamo. Después ese sería el circuito largo, feedback largo, acá está en blanco. El corto sería el que hay entre el adeno y el hipotálamo, y el ultracorto es paráctino, es decir, y está en los tres niveles, tanto en el primero, en el segundo, como en el tercer nivel. Veamos entonces acá cómo serían las neuronas secretorias y cómo se integran entre el primero y el segundo nivel, o sea, entre el hipotálamo y la adenohipófisis. Entonces tenemos que, acá tenemos la adenohipófisis. Aquí también vemos, esto está un poco para repasar también, cuáles son la comunicación que está en la neurohipófisis, ¿no? Y esta sería la comunicación que está en la adenohipófisis, que es la que yo le quería mostrar. Entonces acá tenemos que llegan desde el hipotálamo en forma pulsátil. Hay estímulos como por ejemplo la luz, estímulos visuales, el olor, y que van a llegar acá a la zona de la eminencia media y por un circuito porta adeno hipofisario
van a llegar estos factores liberadores que son la luliliberina o la gonadotrofina release hormona, o sea, hormonas liberadoras de gonadotrofina. Esas hormonas, esa hormona o ese factor liberador del hipotálamo tiene 10 aminoácidos y actúa siempre en la adenopófisis de forma estimulante. En cambio, también puede llegar desde el hipotálamo el factor inhibidor de prolactina, que es la dopamina. Y al contrario de las hormonas liberadoras de gonadotrofina, este tiene una acción inhibitoria de la adenopófisis. Esto que está acá puesto va a intervenir por las neurooficinas, los transportes de hormona antidiurética y oxitocina, sobre todo oxitocina, en el momento del parto. Bueno, veamos entonces ahora, perdón acá, veamos, no se puede poner animación acá, no sé cómo se pone, pero acá tenemos vamos a ver si es que no me voy de pantalla. Bueno, sí, ahí la estamos viendo. Acá tenemos la liberación pulsática de 45-60 minutos de la base del hipotálamo. Acuérdense que es esa hormona de 10 aminoácidos, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Ahí están llegando, ¿sí? Van a la eminencia media del sistema porta hipofisario adrenal. ¿Y qué es lo que van a hacer? Perdón, van a liberar... ahí está. Van a liberar LH, acá se ve, y FSH. Perdón, sí, FSH y LH. ¿ven? Ahí está llegando. Las lucecitas amarillas vendrían a ser, y ahí están las dos. La LH en roja y la FSH en azul. Basófila en azul y acidófila en rojo. Entonces, repasando un poquito, vamos a volver al modo presentación. Tenemos entonces, ahí están los 10 aminoácidos, actúan sobre receptores. ¿Cuál es el receptor de la hormona liberadora de gonadotrofina? Es un receptor que es de aminoácido, de segundo mensajero, que usa el sistema de proteína G, una GQ estimuladora, es para una proteína quinasa C y liberación de otro segundo mensajero que es el IP3, inositol 3-fosfato, que aumenta el calcio y eso hace que se libere la FSH y la LH. En cambio, el otro factor que viene hacia la adenopófisis, que es la dopamina o el factor inhibidor de prolactina, es un aminoácido derivado de la tirosina, que es la dopamina. Y están en los núcleos arciformes y hay una enzima que convierte a este aminoácido en dopamina que se llama catecol L-tirosina. ¿Y sobre qué receptor actúa la dopamina esta? Sobre el receptor D2 o lactotrofo. Cuando hay una ruptura, un corte, ustedes van a ver que va a pasar, casi todas las hormonas que han venido viendo ustedes tienen factores liberadores hacia el adeno, pero la única que actúa como factor inhibidor es la prolactina, es decir, que si hay un daño acá, un tumor o una separación, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a inhibir todas y va a dejar de inhibirse la producción de prolactina, con lo cual va a haber una hiperprolactinemia o un exceso de prolactina. Entonces, cuando aumenta la prolactina, ¿cuándo aumenta la prolactina? Por el reflejo de succión. Bueno, hay otros fármacos, como por ejemplo los fármacos que pueden inhibir el receptor D2, como el haloperidol, que puede también, que se da en algunos trastornos psiquiátricos, puede inhibir el receptor de PIF, de este receptor. Entonces esta inhibición no está porque este factor inhibidor no puede actuar porque está inhibido su receptor. Entonces hay una liberación o un aumento de prolactina, que es uno de los efectos secundarios de las personas que toman ese antidepresivo. Veamos entonces qué sigue acá. Bueno,
las glándulas endógenas que intervienen en la regulación de la función reproductora y interpretemos la función. Entonces, esto, ovario y testículo, ya eso ya hemos hablado. Igual esto dejen la placa para leerlo. Bueno, esto también es un repaso de anatomía, el útero, las trompas de falopio, los ovarios, la vagina, los labios menores, ¿no es cierto?, la zona del cuello. Veamos acá, esto, bueno, ya hemos hablado un poco de esto, cómo se producía la ovogénesis y cómo se eliminaban los corpúsculos polares después de si es que había o no fecundación. Acá tenemos el ovario, la histología, repasando un poquito, y ahí tenemos lo que ven la sucesión. Yo empezaría a leerla de izquierda a derecha, ¿no? Y en círculo. Entonces tenemos los folículos primarios o primordiales, el folículo más maduro, que es el secundario. Hay algunos folículos que pueden atrofiarse o transformarse en folículos atrésicos, o si no, este folículo puede madurar a folículo maduro que se llama folículo antreal. Ahí está el cúmulo óforo, aquí está el óvulo, y acá están las células de la teca interna y de la teca externa. Luego se produce la ruptura, la ovulación, y luego esto queda, involuciona se forma el cuerpo lúteo, que tiene una gran capacidad de secreción de progesterona, y acá tenemos el cuerpo lúteo también, que está más desarrollado. Esto sería un ciclo ovario, y luego también si no hay fecundación, ese cuerpo lúteo va a involucionar y se va a producir el nuevo ciclo, y vamos a empezar de nuevo con la parte inicial del ciclo ovárico. Que lean ustedes, a ver, acá se pone corteza y en los folículos primordiales, los folículos primarios ya un poquito más maduros, folículos secundarios, y después eso va a pasar a los folículos de Graf, la ovulación, y después cuerpo lúteo. Y bueno, esto sería lo más importante que tienen que comprender. Esto es el primer ciclo que yo les he explicado, es el ciclo ovárico, ¿sí? Este sería el ciclo hormonal. ¿Qué significa eso? Que es el ciclo que está en las concentraciones de hormonas el ciclo, durante el ciclo menstrual. Porque nosotros le llamamos como el marcador más notable es la presencia de menstruación. Le llamamos ciclo menstrual, pero realmente el ciclo menstrual comprende varios ciclos, que está el ciclo ovárico, el ciclo hormonal, el ciclo endometrial, que es el propiamente dicho como menstrual, ¿sí? Después vamos a ver el ciclo de la mama, el ciclo de la temperatura corporal y el ciclo vaginal, donde se ve que va a cristalizar el flujo vaginal de diferentes maneras si la mujer está o no ovulando. Entonces, el primer ciclo de esta etapa del ciclo menstrual le llamamos el ciclo ovárico. El segundo ciclo es el ciclo de la hormonal, cuáles son las variaciones o las titulaciones hormonales en sangre. Y acá tengo una fotografía, perdón, un dibujo sacado de Husay, que correlaciona acá el ciclo ovárico con el ciclo hormonal. Veamos entonces cómo acá teníamos el ciclo ovárico, yo ya les había explicado. Vamos a ponerlo en modo presentación. Esperen un minuto ahí. Entonces tenemos, para que se vea más claro, tenemos entonces aquí que tenemos la FSH, la LH, cómo acá se va a producir un pico, si sigo acá, la LH, antes, acá está la ovulación, un día antes de la ovulación se puso el pico de LH, que es el que justamente determina que se toca la ovulación. Y también pasa con la FSH,
también produce un pico un poquito desfasado y también es responsable de la ovulación. Entonces ustedes vean que, y acá va el ciclo ovárico. Yo no les había contado anteriormente, pero el ciclo ovárico tiene 3 fases. Una, la fase de la R es de reclutamiento, que va hasta el día 0 al día 4. Este ciclo dura de 1 a 28 días, ¿sí? Después tiene la fase de selección, se seleccionan algunos folículos y otros se involucionan como folículos atrésicos, y la fase de dominancia donde ya hay uno solo. Ya hay uno solo que es el que va a dominar y se va a convertir en folículo de Graf, el cual se va a romper, va a liberar el óvulo y después se va a formar el cuerpo lúteo y después va a involucionar este cuerpo lúteo al final del día 28. ¿Qué pasa con los estrógenos, los niveles de estrógeno y de progesterona? Bueno, acá tenemos la FSH que está alta, en la primera está a mucha más concentración en la primera fase del ciclo, y en cambio los estrógenos, ¿sí? Los estrógenos están bajos, ¿sí? Acá está bajo, la progesterona también está baja, acá está, la progesterona, perdón, está bajando, estos son los estrógenos. Entonces aquí ven ustedes cómo los estrógenos van a hacer un pico que va a estar antes de la LH, y ese pico hace un feedback positivo para que heterólogo para que se produzca la liberación de LH. Entonces, y después el estrógeno va a caer en la segunda mitad del ciclo, pero no tan bajo, ¿sí? Ese estrógeno no va a llegar a este punto, sino que va a ser en forma de una meseta menos puntiaguda, pero sostenida. Entonces, ¿cómo se comportan los niveles de estrógeno? Tenemos entonces un nivel basal bajo en la fase del ciclo de la fase proliferativa del ciclo ovárico, ¿no es cierto? Luego un pico que hace un feedback positivo, es uno de los pocos ejemplos de feedback positivo hormonal que hay, con otra hormona que no es la misma, que es la LH. Luego decae y es mantenido esos estrógenos ya vamos a ver qué células, por el cuerpo lúteo. Entonces, la respuesta en el ciclo menstrual del estrógeno se puede decir que es bifásica, con un pico y una meseta. ¿Dónde está el pico? Está en la fase de proliferación. ¿Y dónde está la meseta? En la fase lútea. Vamos a retomar entonces y sigamos con estas otras diapositivas. Bueno, acá tenemos, ¿ves? Acá tenemos el estradiol, la progesterona. Yo no le dije la progesterona. Bueno, la progesterona está baja, ¿sí? Y está baja y después aumenta por la secreción del cuerpo lúteo. Y acá tenemos la FSH y la LH con los dos picos, y acá tendríamos la ovulación. Y acá, en vez de la diapositiva anterior, la que está acá, la relacionaba con el ciclo ovárico. Bueno, esta la relaciona al ciclo hormonal, lo relaciona con el ciclo endometrial. ¿Cómo estaría ese ciclo formado, ese ciclo endometrial? Bueno, acá lo vemos con un poquito más, de mayor claridad. Tenemos entonces hasta el día 5, tenemos desde el día 1 que se produce la decamación, la primera fase de la menstruación que dura 5 días, después entramos en la etapa folicular con el desarrollo folicular, la ovulación, y después tenemos acá la fase secretoria. Esta fase secretoria de endometrial, donde se llena de glándulas que producen glucógeno o que son propicios al útero para la anidación, si es que hubiese habido una fecundación. Entonces, esto sería lo que es el ciclo endometrial. Entonces, hay una fase de menstruación, una fase proliferativa endometrial y una fase de lo que sería una fase progestacional o una fase de nidación.
De nuevo están acá los picos, esto lo van a ver en múltiples libros, yo he sacado para que ustedes no se confundan, y bueno, y vean que pero en general todos hablan de lo mismo, de la LH y la FSH con el pico. Acá no se ve mucho el estrógeno, ¿sí? Pero está acá el pico, ¿sí? Perdón, del estrógeno, si lo seguimos así, este sería el pico del estrógeno, y vemos acá el pico y acá la meseta, ¿sí? Que yo les había comentado anteriormente. Bueno, de nuevo repitiendo un poco, acá están los ciclos ováricos y el ciclo endometrial y cómo están los folículos ováricos madurando. Esta sería entonces la teoría de la doble célula. ¿Qué significa esto? Esto es tanto para el individuo masculino como para el femenino. Acá, la teoría de la doble célula, acá yo les explico sobre el ovocito, ¿sí? El ovocito. Entonces acá tenemos la célula granulosa, acá está la célula granulosa, acá tenemos y acá tenemos las células de la teca, y acá tenemos la membrana basal. Acuérdense que el folículo, la membrana basal separa, de acá para acá estaría intrafolicular, y de acá para acá es extrafolicular. Bueno, entonces acá tenemos las células de la granulosa, acá están rodeando, acá están directores de FSH, esos FSH producen por los segundos mensajeros, producen AMP cíclico. Acuérdense que la FSH es una hormona polipeptídica, no es lo mismo que los estrógenos, que son hormonas que no necesitan, que atraviesan la membrana, que son esteroides. Entonces la FSH no es una hormona que necesita segundos mensajeros. Entonces acá tenemos la FSH, la de producción de AMP cíclico, esa AMP cíclico activa enzima que se llama aromatasa. ¿Y qué es lo que hace esta enzima? Hace que la androstenediona se aromatice y se convierta en estrógeno. Ese estrógeno, por eso se llama la célula, atraviesa la membrana basal y va hacia las células de la teca. Y en las células de la teca, ¿no es cierto?, va a actuar la formación de mayores estrógenos. Vemos a su vez que la LH actúa en las células de la teca, y las células de la teca, acá también por AMP cíclico aumenta, va a la aromatasa y hace que ese colesterol se vuelva a entrar y cumpla el ciclo como sustrato para el colesterol se convierte en androstenediona, y esa androstenediona pasa de nuevo hacia adentro, atraviesa la membrana basal y se vuelve a convertir como sustrato para la formación de estrógeno. Entonces esto es como un círculo, un circuito que reverberante que determina que estas dos hormonas se coadyuven para la formación de estrógeno. Y bueno, por supuesto, la otra parte de la producción tecal del estrógeno es el que va a ir a la circulación y es la que va a dar los efectos tan lindos que tenemos las mujeres de los estrógenos, que después cuando se nos van los efectos protectores cardiovasculares, en la forma del cuerpo, en el depósito de grasa, en la protección de la osteoporosis, todos los efectos benéficos de los estrógenos endógenos producidos por el ovario, que en la época del climaterio se van. Bueno, acá tenemos de nuevo entonces, para explicar la FSH, tenemos el estradiol, acá tenemos la testosterona o androstenediona. Bueno, acá esto es para explicarle dos inhibinas que están actuando, que son la inhibina A y la inhibina B, que se dimerizan, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos
como yo les había contado, entonces tenemos acá la LH en la teca, ¿sí? Acá está la producción, el contacto de doble célula, producimos la testosterona, la androstenediona, ¿sí? La testosterona a partir de la androstenediona, y esta testosterona va a producir en la teca la aromatasa, por acción de la aromatasa, estradiol, que es el que va a ir a la circulación. Vemos ahí como la FSH también estimula esta aromatasa y como, por ejemplo, dentro de lo que sería la zona de las células de la granulosa, dentro de la célula de la granulosa, se produce una hormona que se llama inhibina. Esta folículo inhibina o inhibina inhibe a la FSH y la FSH deja de producir estradiol. Pero la inhibina tiene un efecto más importante, digamos. Porque se acuerdan cuando yo les hablaba de la fase, voy a ponerlo de nuevo, vamos a hacerlo un poco más interactiva a la clase. Acá, creo que estaba acá esto, sí. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la... Esta. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la maduración, de la etapa de reclutamiento de ovocitos? Después le hablaba de la etapa de selección y después de la etapa de dominancia. Bueno, en esta etapa de selección es donde actúa la inhibina. O sea, la inhibina, segregada por las mismas células de la granulosa por efecto por acción de la FSH, ¿qué es lo que hace? Ahí está, acá estaría la acción. Esta acción hace que se inhiban los folículos que estaban madurando todos juntos, ahí en ese grupito de folículos que están ya madurando. Entonces solamente se selecciona uno. Y ese uno se selecciona, ¿por qué? Porque ese uno secreta folículo inhibina para inhibir la formación de los otros folículos vecinos, cosa de asegurarnos de que por cada periodo menstrual tengamos una sola óvulo, o sea, una monoovulación, vendría a ser. ¿Sí? Eliminemos un solo óvulo. A veces no pasa eso y se eliminan dos óvulos. Entonces nacerían lo que serían mellizos y que hay fecundación. Entonces, lo normal es que madure uno solo por cada ciclo. Y ese uno solo por cada ciclo, ¿cómo madura? Madura así porque ahí está la folícula inhibina que inhibe a los folículos vecinos y los transforma en esos folículos que estaban semi-madurados en folículos atrésicos que nunca más van a poder madurar. Eso explica también por qué vamos perdiendo mucha cantidad o potenciabilidad de maduración folicular a lo largo de los años. Bueno, y acá tenemos, de nuevo, bueno, esto lo dejamos para repasar porque es la misma teoría de la doble célula. Acá tenemos cómo serían los ciclos, cómo estarían entre la interacción entre el órgano diana o la glándula y lo que sería la parte del primer nivel, o a partir lo voy a poner más grande porque no se ve mucho, ¿sí? Acá está la pituitaria, y bueno, ahí tenemos cómo estaría en la quinta fase antes de la ovulación. Tenemos al final de la menstruación, en la fase folicular y en la fase de ovulación, ya lo hemos dicho, cómo estaría aumentada, por ejemplo, al final tiene mucha importancia la FSH, acá la FSH ya disminuye, aparece el estradiol, que hay un feedback negativo hacia la adeno, pero acuérdense que hay un feedback positivo para la LH, ¿no? Acá tenemos ya el estradiol en la fase folicular durante la ovulación, y después tenemos la FSH y FSH muy aumentada por esta acción de este estradiol, que hacen que se produzca la ruptura del óvulo, la salida del óvulo que sale con la
membrana pelúcida, ¿no es cierto?, que sale hacia las trompas de falopio. Y bueno, y ahí tenemos que se repite el ciclo. Bueno, ahora vamos a ver los periodos fértiles. Acá tenemos el periodo fértil en la mujer, que son los días que puede durar, dice, el huevo no fecundado, o sea, el óvulo no fecundado, solo vive máximo 24 horas. En cambio, el espermatozoide, vamos a ver que después de la ovulación del espermatozoide vive más tiempo. Pueden vivir hasta 5 días en el aparato reproductor femenino. O sea, un espermatozoide, cuando el huevo se desplaza desde el ovario por la trompa de falopio, puede ocurrir fecundación. Entonces ahí tenemos estos días que sean del 15, o sea, vamos a contar desde acá, serían 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En total tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, porque tenemos 5 días más 24 horas que dura, sea uno para más o menos, lo que se podría hacer de todo el ciclo menstrual regular, en qué días estaría el periodo fértil. Sería a los 9 días después de la menstruación, del inicio de la menstruación, y hasta los 15 días después del inicio de la menstruación ya se perdería el periodo fértil. Vamos a terminar ya la clase con lo que es ovario, con lo que es testículo, con esto de anatomía. Acá tenemos el cordón espermátido, ¿sí?, el testículo propiamente dicho, el epidídimo, ¿sí?, hay de acá donde maduran los espermatozoides, conducto deferente, y bueno, esto ya, acá están cómo se disponen las células de Sertoli y las células de Leydig. Acuérdense que las células intersticiales de Leydig están entre medio de los túbulos seminíferos. Eso, repasen por favor histología. Acá tenemos, bueno, cómo se forman los espermatozoides. Acá tenemos las espermátidas, acuérdense que son haploides. Entonces acá tenemos la espermatogénesis, que es un crecimiento de 26 días. Luego la primera división meiótica y se forma el espermatocito de primer orden, y de ahí aparecen los espermatocitos de segundo orden con la segunda división meiótica, y ahí ya en la segunda ya se convierten en células haploides, pero salen de los túbulos seminíferos, salen como espermátidas, y recién se maduran al estado de espermatozoide con capacidad de movilidad en el epidídimo. Por eso es lo que se llama vasectomía, cuando se quiere usarla como método anticonceptivo. Entonces, esto sería la espermatogénesis y esta sería la espermiogénesis, o la maduración propiamente dicha. Acá tenemos, ¿se acuerdan? Yo les había hablado de la teoría de la doble célula para el óvulo. Bueno, acá también está la doble célula entre la célula de Sertoli y la célula de Leydig. Acá tenemos la LH, cómo va a actuar en las células de Leydig. El sustrato para la acción de la LH es el colesterol, se va a transformar en testosterona, que va a pasar a la célula de Sertoli, y la FSH, que es la que actúa en la célula de Sertoli, va a producir lo que se llama, junto con la testosterona, en presencia de testosterona, va a producir lo que se llama espermatogénesis. O sea, ahí también hay una acción colaborativa. De nuevo acá, entonces esto está muy, no sé si se lo puede manejar y agrandar desde acá. Entonces, bueno, ahí vemos, vamos a aumentar el tamaño. Ahí vemos entonces una síntesis de lo que yo le estaba diciendo. Tenemos el testículo con los túbulos seminíferos, acá están. Miren cómo va desde la membrana basal, van madurando los espermatogoides hasta convertirse y salir hacia la luz del túbulo seminífero como espermatozoides. Y acá está entre medio de las células de la espermatozoide, se está por salir, digamos, a producir la espermato... Perdón un minuto porque se me ha ido, tengo miedo que me quede sin batería.